Pues mi hermano David, los micrófonos son suyos. Gracias, hermano Mario. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios. Apocalipsis capítulo 12. Y me acompaña a darle lectura del verso 1 al verso 5. Apocalipsis capítulo 12, del verso 1 al verso 5. Y con este texto iniciamos la predicación de esta tarde. Apocalipsis capítulo 12 del verso 1 al verso 5 dice así la palabra de Dios. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. El dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Amén y amén. Le invito a que se ponga cómodo allá en casa. El título de la meditación de esta tarde, La mujer y el dragón. Y es que esta predicación la vamos a dividir en 2 partes. Todo el capítulo 12 de Apocalipsis es un estudio bastante profundo, bastante hermoso, en el cual podemos encontrar la historia del pueblo de Dios. Sobre todo, podemos encontrar la historia de la iglesia de Dios en toda su plenitud. Sin embargo, esta profecía de Apocalipsis capítulo 12, por lo menos esta parte que acabamos de estudiar, ha sido una profecía malversada, mal entendida, mal explicada por el mundo cristiano, por las religiones cristianas. De tal manera que se ocupa en algunos casos para un fin y en otros casos para otro fin. Por ejemplo, de aquí nace el ídolo de la Virgen de Guadalupe para el mundo católico, justamente por esta descripción. Así es como se la imaginaron aquellos que idearon hacer ese ídolo católico, y tal cual como se describe, así está diseñada aquella figura, aquella imagen de la Virgen de Guadalupe. Para otros en el mundo cristiano se le da otro tipo de aplicaciones y bueno, parecería que al hacerlo de esta manera se nos olvida o ignoramos que el Señor desde ya muy antiguo había dicho la manera en la que hablaría o en la que ha hablado al pueblo de Dios. Fíjese bien lo que dice el profeta Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 12, verso 11. Libro de Oseas, capítulo 12, verso 11. La palabra de Dios nos dice con toda claridad la manera en la que el Señor ha hablado desde antiguo tanto a la casa de Israel, y no es la excepción. El libro de Apocalipsis entra en esta descripción. Hablado he a los profetas
Y yo aumenté la profecía y por mano de los profetas, fíjese cómo se habla la profecía, puse semejanzas. Es decir, que el Señor, cuando habla su palabra, la puede hablar de manera literal o la puede hablar en forma de figuras, en forma de parábolas, en forma de semejanzas. Ya hemos explicado que hay profecías literales y hay profecías en figuras y en semejanzas. El libro de Daniel, que ya estudiamos algunas de sus profecías, es un libro profético que en su mayoría está escrito en semejanzas, en figuras. Es el mismo caso del libro de Apocalipsis. Apocalipsis en la mayoría de sus profecías, de sus visiones, son profecías escritas en figura, en semejanzas, en misterios. Y si nosotros al ver la palabra de Dios entendemos que el Señor puede hablar en su soberanía, en figuras, en semejanzas, en parábolas, pues nosotros con este entendimiento debemos de entender que las cosas no necesariamente van a ser de forma literal. Yo veo que en Facebook ahí corren muchos videos, mucha información y de repente nos quieren hacer ver que en las nubes del cielo se aparece una mujer y pareciera que en figura como la que acabamos de leer y diciendo, ya se está cumpliendo esta profecía. Y esta, igual que la misma interpretación que le ha dado la Iglesia Católica, caen bajo esta sentencia. Mateo capítulo 22, verso 29. Cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a aquellos saduceos confundidos que tentaban al Señor, y el Señor, después de escuchar lo que ellos le decían, les dijo lo siguiente. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ¿haciendo qué cosa, hermano? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y hoy podemos decir que este texto bíblico de Apocalipsis capítulo 12, del verso 1 al verso 5, es una visión en donde se ha caído en el craso error de interpretación de manera literal, cuando la palabra de Dios se nos está diciendo, se escribe en semejanzas en gran parte de las profecías bíblicas, como lo dijera el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 6 al verso 16, cuando el apóstol Pablo está hablando, está explicando y expresando la manera en que nuestro Dios habla a su pueblo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 6 al verso 16. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Cómo, hermanos? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. No las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Y concluye este texto diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que sea el Señor el que nos dirija en este estudio, que sea el Señor el que revele sus misterios a través de su santa palabra, con la dirección de su Santo Espíritu, y que en esta tarde podamos adentrarnos a estudiar, como se nos ha enseñado, la profecía bíblica en misterio, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o como lo dijera también el profeta Isaías. Isaías capítulo 28, del verso 9 al verso 11. Así es como vamos a ir explicando símbolo a símbolo. Isaías capítulo 28, del verso 9 al verso 11. Fíjese bien lo que dice el profeta Isaías. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Y ponga atención, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y el día de hoy tenemos la bendición de escudriñar la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, para poder descifrar los misterios del reino de los cielos que nuestro Dios ha reservado desde antes de la creación del mundo para la gloria del pueblo de Dios. Le invito a que estudiemos este hermoso misterio. La primera parte del estudio, la mujer y el dragón, y vamos a sentar las bases para que la próxima semana podamos entender el mensaje que el Señor ha reservado para nosotros el día de hoy. Apocalipsis capítulo 12, verso 1, inicia de la siguiente manera, y en el primer versículo encontramos toda esta información. Apocalipsis capítulo 12, perdóneme, verso 1. Una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Fíjese cuánta información se nos está dando. Una señal que aparece en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y aquí ya tenemos suficiente información para empezar a estudiar estos misterios, estos mensajes y entender de qué se está hablando.
¿Será que literalmente se está hablando que en el cielo aparece una mujer con estas características? La respuesta es no. Los misterios del reino de los cielos, un poquito aquí, un poquito allá, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el cielo no siempre se referirá a que se trata del espacio que está sobre la tierra o el espacio sideral, hablando de los misterios y de las figuras, de las semejanzas. El apóstol Pedro nos da la siguiente información. Segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3, versos 5 y verso 6 inicialmente, nos dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 y verso 6 inicialmente se nos da esta información. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual aquellos cielos, aquella tierra, dice el verso 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los cielos antiguos, como dice el verso 4 y desde el verso 3 y el verso 4, se está hablando de la esperanza del regreso del Señor a la tierra, el advenimiento, y se da esta información. Verso 7, vea cómo se le dice a esta época actual. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 13. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Cuando hablamos de la palabra cielos, los cielos antiguos, se refiere al tiempo antiguo, desde la creación hasta el diluvio. La palabra de Dios lo define, lo encapsula como los primeros cielos o los cielos antiguos. Del diluvio hasta el día del juicio de Dios por fuego, entiéndase, los cielos actuales, a esto se le conoce como los segundos cielos o la época actual. Y del juicio de Dios por fuego hacia adelante, la eternidad, donde ya no existirá muerte, donde ya no habrá más muerte, sino solamente la vida eterna juntamente con nuestro Dios. Pedro los define como los terceros cielos o los cielos que estamos esperando para vida eterna. Entonces, cuando Apocalipsis capítulo 12 nos dice, vi una señal en el cielo, entendemos que se está hablando de una época determinada, de un tiempo específico en el cual sucedió lo siguiente. Dice todavía el verso 1 de Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También lo hemos estudiado. Una mujer en la palabra de Dios tiene una explicación, una connotación muy simple, muy sencilla. Jeremías capítulo 6, verso 1 y verso 2, se nos da la siguiente información. Huid de Benjamín, de en medio de Jerusalén,
y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Hacherem, porque del Aquilón se ha visto mal y quebrantamiento grande. Y luego dice el verso 2, a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. La hija de Sión, que nosotros la identificamos con la casa de Israel. Y es que una mujer en la palabra de Dios puede simbolizar, puede tener la semejanza de una nación o de una religión, una iglesia. Pero cuando se habla de una mujer virgen, una mujer hermosa y delicada, normalmente se refiere o a la casa de Israel o a la iglesia de Dios. En esta ocasión, Jeremías dice, a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Pues bien, esta mujer además, para ir recibiendo más información de qué nación, de qué iglesia o de qué estamos hablando, qué otra característica se nos da en Apocalipsis 12:1, es una mujer que está vestida del sol y que además tiene a la luna debajo de sus pies, para poder identificar de qué nación o qué iglesia estamos hablando. El sol es una identificación muy personal de lo siguiente. Salmo capítulo 84, verso 10 al verso 12, y cuando hablamos del sol, hermano, no existe ninguna duda de qué pueblo estamos hablando, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo, ¿qué cosa, hermanos? Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El sol es una semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Una prueba más que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo. Si en el Antiguo Testamento se nos dice que sol y escudo es Jehová Dios, es el mismo que nos dice lo siguiente. Evangelio según Juan capítulo 8, verso 12, por favor. Evangelio según Juan capítulo 8, verso 12. Hablóles Jesús otra vez diciendo, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La luz de nuestro planeta es el sol. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el sol. El sol brilla con luz propia. No necesita de ningún otro elemento para alumbrar con fuerza. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, alumbró las tinieblas de oscuridad, cuando nuestro Señor Jesucristo predicó su palabra. Dice el Salmo 119, verso 105. Y aquí es donde nosotros entendemos perfectamente el mensaje de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, un poquito aquí y un poquito allá. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Nuestro Señor Jesucristo es símbolo del sol porque brilla con luz propia. Cuando Él estuvo aquí en la tierra y predicó su evangelio, las buenas nuevas de salvación, es cierto, nuestro Señor Jesucristo con toda autoridad nos decía: yo soy la luz del mundo, como una lumbrera que alumbra en tinieblas y en oscuridad. Aquella mujer que está vestida del sol está representando a una nación o a una iglesia que está siendo bendecida por la presencia, por la justificación del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y predicó su palabra, a los que la oían, después de un tiempo, también les dijo, Mateo capítulo 5, verso 14. Mateo capítulo 5, verso 14. Ahora el Señor le dice a este pueblo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicó su palabra, con toda autoridad Él podía decir, yo soy la luz del mundo. En ese tiempo, y aquellos que le escucharon les podía decir ahora, vosotros sois la luz del mundo. No brillan con luz propia, van a reflejar la luz del sol. Por eso, tanto a la iglesia de Dios como a la casa de Israel los identificamos como la luna, porque también desde antiguo nuestro Señor Jesucristo fue el que dio a través de Moisés todo el entendimiento a la casa de Israel. Fue el que vertió todo el conocimiento de la palabra de Dios, identificándose como sol y escudo es Jehová Dios. Ahora entendemos que Israel, que recibió este conocimiento, que lo puso en práctica, así como la iglesia de Dios, que recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo el evangelio, para después ponerlo en práctica y predicarlo, están representando a la luna. La luna, porque no brilla con luz propia, sino que refleja la luz del sol. ¿O no acaso lo que hace la iglesia de Dios es predicar el evangelio que recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo? Aquella mujer que está vestida del sol, o está representando a la casa de Israel, o está representando a la iglesia de Dios, que además se dan dos datos muy importantes que nosotros no podemos pasar por alto. Esta mujer que está vestida del sol y que además tiene la luna debajo de sus pies como una lámpara que alumbra. Salmo 119, verso 105 leíamos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta mujer además tiene sobre su cabeza 12 estrellas. E inmediatamente cuando vemos todo este simbolismo de la palabra de Dios, llega a nuestra mente esta historia tan hermosa, la historia de José. José el soñador, cuando en uno de sus sueños tuvo la siguiente experiencia. Génesis capítulo 37, verso 9 y verso 10. Génesis capítulo 37, verso 9 y verso 10. Ya sus hermanos no querían a José porque soñaba cosas que a ellos no les agradaban. Y uno de los sueños que soñó fue el siguiente. Soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo,
he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a tierra? Esa es la interpretación que le dio Jacob, y esa fue la interpretación que le dieron sus hermanos, y esa es la interpretación que también nosotros le damos en esta tarde. Aquella mujer vestida del sol, la luna a sus pies, con una diadema con 12 estrellas, no es otra que la casa de Israel. Israel, que siempre pudo decir: sol y escudo es Jehová Dios. Una mujer que estuvo embellecida y hermoseada por la presencia de Dios. La luna debajo de sus pies como una lámpara que alumbraba su camino. La dirección y la presencia de Dios acompañando a la casa de Israel, y que además, cuando se nos está dando información para identificarla, ¿en qué época podíamos identificar o ubicar a este pueblo, a esta nación de Israel, cuando estamos viendo esta visión? Porque se nos dice: una señal apareció en el cielo. En una época vamos a estar hablando de la casa de Israel. ¿En qué época? Verso 2. Apocalipsis capítulo 12, verso 2, se nos da la siguiente información. Y estando ella preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. La casa de Israel está a punto de recibir el nacimiento de un ser importante. Cuando queremos identificar a quién se está hablando, a quién habría de recibir, dice Apocalipsis capítulo 12 en el verso 5, las características de a quién estaba esperando la casa de Israel. Ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Estamos identificando el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento del Salvador del mundo, aquel que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis capítulo 2, información importante para identificar a este personaje. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 27, verso 26 y verso 27 de Apocalipsis capítulo 2, en la promesa del Señor para los victoriosos. Al que hubiere vencido, dice el mensaje del Señor a una de las iglesias, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Las regirá con vara de hierro. Serán quebrantados como vaso de alfarero, como también, ¿qué cosa, hermanos? Yo he recibido de mi Padre. A nuestro Señor Jesucristo lo identificamos como aquel que ha de regir a todas las gentes con vara de hierro. Esa es la esperanza que tenemos nosotros de que el Señor regresará y que reinará sobre todas las gentes, sobre toda la humanidad, y Él de alguna manera también nos está invitando a que reinemos juntamente con Él. Pues bien, aquella mujer vestida del sol
con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas. Estaba preñada, estaba esperando la llegada del Mesías y clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y se nos está ayudando a identificar el cumplimiento de esta profecía. Isaías capítulo 9, versos 6 y verso 7. Qué hermosa profecía, que además esta profecía de Isaías se enlaza completamente con Apocalipsis capítulo 12, del verso 1 al verso 5, que estamos estudiando en esta tarde. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esa es la promesa para la casa de Israel. El principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa era la promesa para la casa de Israel. Un niño nos es dado, un niño se nos ha prometido. Por eso aquella mujer está preñada y está clamando con dolores de parto, porque sufría el momento del nacimiento del Mesías. Gálatas capítulo 4, verso 4. Se está hablando del momento previo al cumplimiento de este acontecimiento tan importante para la casa de Israel, pero también para toda la humanidad. Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Ahora sí, si yo le pregunto a usted, cuando en el versículo 1 se nos dice, una grande señal apareció en el cielo, ¿a qué momento de la historia de la casa de Israel nosotros podríamos identificar? Estamos identificando a la mujer preñada como a la casa de Israel previo al nacimiento del Mesías, previo al nacimiento del Salvador del mundo, tiempo antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a ocupar su lugar sobre la tierra. Esa es la mujer, la casa de Israel, que está a punto de dar a luz a un niño que es importante no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Hasta ahí vamos identificando en estos dos versículos a la casa de Israel. Lo retomamos desde el verso 1 para adentrarnos ahora al mensaje del versículo 3. Una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir. Verso 3. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En el mismo cielo, en la misma época, ahora se nos está hablando de un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien, hasta este momento ya identificamos a la casa de Israel
momentos previos o tiempo previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se nos está hablando de un dragón o de una bestia, de un animal, que ahora este animal o un dragón bermejo se le identifican con dos características. Primeramente, que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Venimos a estudiar las profecías de Daniel y justamente allá en las profecías de Daniel estudiamos que un animal, una bestia, simboliza o representa en la simbología bíblica lo siguiente. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, del verso 23 al verso 24. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Daniel capítulo 7, verso 23 y verso 24. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y además este cuarto reino o esta cuarta bestia, a similitud de aquel dragón de Apocalipsis capítulo 12, la similitud que tiene es la siguiente. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Pues bien, podemos identificar que la bestia de Apocalipsis capítulo 12 y la bestia de Daniel capítulo 7, verso 7, y también el verso 23 y el verso 24, es la misma bestia. Se está hablando de uno de los imperios mundiales. El primer imperio mundial, si usted lo recordará, lo identificamos como el imperio caldeo, Babilonia. El segundo imperio mundial lo identificamos como el imperio de los medos y de los persas. El tercer imperio mundial lo identificamos como el imperio macedonio o el imperio griego. Y el cuarto imperio mundial, que tiene su vigencia justamente 169 años antes de Cristo, inicia o empieza la vigencia del cuarto imperio mundial, el imperio romano. Ese es aquel imperio o aquel gran reino, aquella gran bestia que Daniel lo identifica como una bestia terrible que tiene 10 cuernos. Fíjese cómo ahora Apocalipsis nos ubica justamente en el momento previo al nacimiento de Cristo Jesús. ¿Qué imperio estaba gobernando justamente en el tiempo previo al nacimiento de Cristo Jesús? Justamente estaba gobernando el imperio romano. Identificamos a esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos como el imperio romano. Vamos a identificar la próxima semana que las 7 cabezas está hablando de las 7 formas de gobierno a lo largo de la historia de Roma, en cuyo entendimiento vamos a poder comprender que cada cabeza representa un tipo de gobierno. Ahora simplemente vamos a dejar la connotación de que aquella bestia o aquel dragón está representando al imperio romano. ¿Por qué a esta bestia
se le está dando la connotación de que es un dragón. Bien, cuando hablamos de un dragón, también la palabra de Dios nos da la siguiente luz. Apocalipsis capítulo 12, justamente, en el verso 9, nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si aquella bestia de 7 cabezas y 10 cuernos se nos está diciendo que tiene forma de dragón, es porque se nos está diciendo que Satanás también tiene sus emisarios, también tiene quien hace la obra que él desea que se haga. Y si Satanás lo que quiere es engañar a todo el mundo, porque es el adversario del pueblo de Dios, es el que se ha puesto en contra de los planes de Dios, es el que no quiere que nadie venga al conocimiento de la verdad. Aquella bestia que identificamos como el Imperio Romano se ha puesto al servicio de Satanás para ponerse en contra de la voluntad de Dios. Y justamente previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Imperio Romano se puso en contra de la voluntad de nuestro Dios cuando aconteció lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12. Ahora en el verso 4 se nos da la siguiente información que es sumamente importante comprender y entender. Apocalipsis capítulo 12, verso 4. ¿Qué hace esta bestia? ¿Qué hace este dragón de 7 cabezas y 10 cuernos? Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. El dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. El dragón, la bestia, el Imperio Romano, como un instrumento de Satanás, quiso destruir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo quiso destruir? Lo quiso destruir justamente cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de nacer y después de su nacimiento. Mateo capítulo 2, verso 1 al verso 3. El Imperio Romano, que tenía poder total y absoluto sobre todas las provincias romanas. Judea era una de las provincias romanas. Había un presidente y había un representante de la casa de Israel al servicio de Roma. El que representaba a Roma dentro de la casa de Israel en aquel tiempo se conocía como Herodes, que sí era judío, pero al servicio de Roma. Dice del verso 1 al verso 13, y como fue nacido Jesús en Betlem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Betlem
de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Betlehem, dijo: andad allá, y después que le hallareis, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes, el representante de Roma en Israel, ¿qué hará? Buscará al niño para matarlo. En aquel tiempo, José y María se fueron a Egipto. Herodes, dice el verso 15, que estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. De esta manera, hermanos, ahí está aquella bestia, aquel dragón bermejo de 7 cabezas y 10 cuernos, el Imperio Romano, en su representante dentro de la casa de Israel, Herodes, dispuesto a aniquilar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, al haber visto todos los misterios revelados, acomodando lo espiritual a lo espiritual, un poquito de aquí y un poquito de allá, vamos identificando justamente a la mujer vestida del sol, que tiene la luna a sus pies y una corona en sus manos, en su cabeza. Vamos identificando a aquella bestia como dragón de 7 cabezas, 10 cuernos, una bestia bermeja, que además se le identifica como aquella que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y es que en la actividad de Satanás, ese siempre ha sido el propósito. Daniel capítulo 12, verso 13, y por eso identificamos perfectamente a esta bestia, aquella que combate a las estrellas del cielo. ¿Quiénes son las estrellas del cielo? Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel capítulo 12, verso 3. Dice la palabra de Dios: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas representan a los predicadores de la palabra de Dios, a los profetas, a los pastores, a los ministros, al ministerio del pueblo de Dios, que son los que están batallando contra Satanás. Satanás hace guerra con sus ángeles y la próxima semana vamos a ver cómo nuestro Señor, a través de su ángel, también batalla. Recuerda que acabamos de terminar un ciclo de la buena batalla de la fe y de la armadura de Dios. Justamente el Señor es el capitán, va al frente, pero atrás del Señor, siguiendo sus pasos, va todo el ministerio, va todo el pastorado, y mientras más responsabilidad se tiene delante del Señor, Satanás ataca cada vez más fuerte. Por eso no nos extraña que grandes pastores y grandes ministros de la iglesia de Dios lamentablemente cayeron en pecado. Hay casos muy renombrados en la iglesia de Dios de ministros, incluso siendo ministros con autoridad de dirigir a la iglesia de Dios, del Consejo Ejecutivo General, o siendo del Consejo de Administración, o siendo dirigentes en diferentes cargos, que cayeron en adulterio o que cayeron en pecado porque se encontraron malos manejos, hermanos, ¿sí? Hay casos, no los vamos a nombrar. Ahí están las estrellas y es la actividad del diablo con su cola. Satanás arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, ataca al ministerio, ataca al pastorado, y esa es la razón por la que no nos queda ninguna duda que aquella bestia que se está identificando representa la actividad satánica del diablo, y en esta ocasión aquella bestia que identificamos como Roma se pone al servicio del diablo para realizar su satánica actividad a través de Herodes, representante romano en aquel tiempo. Quiso matar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se vio burlado, la palabra de Dios dice, él entendió la edad de nuestro Señor Jesucristo y mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Esta actividad del Imperio Romano, Herodes tenía la autoridad de hacerlo y lo hizo. Pero dice Apocalipsis capítulo 12, en el verso 5, y con esto dejamos sentado el conocimiento, la base para que la próxima semana continuemos estudiando el resto de la enseñanza de Apocalipsis capítulo 12, aquella batalla entre el dragón y la mujer. Dice la palabra de Dios, aquella mujer que ya identificamos como la casa de Israel, ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Esta actividad denota que nuestro Señor Jesucristo surge como vencedor durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Surge como victorioso de la fe, porque nuestro Señor Jesucristo, protegido por el Padre Celestial, huye a Egipto, regresa de Egipto, instruido en una familia, en el seno de una familia piadosa de la casa de Israel, llegó hasta la madurez de su vida. Ya lo estudiamos al finalizar la semana o al iniciar la semana 70, nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, lo concluye a la mitad de la semana 70
en el año 30 de la era cristiana, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y hace efectivo el plan de salvación. Rescata a todos los judíos que en su fe practicaban la fe levítica. Todos los sacrificios, todas las ofrendas de la antigüedad fueron efectivas cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. En la fe, en el rito, en el sacrificio que ellos celebraban, estaban apuntando a la salvación que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Salvador de la casa de Israel. Y en adelante, para todo aquel que mira a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo surge victorioso de la muerte y la promesa de Dios es que en su victoria es elevado a lo sumo para ahora en el trono de Dios a su diestra, rigiendo y reinando sobre la humanidad, ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. Vea cómo el apóstol Pablo en estos versículos tan sencillos describe justamente lo que Apocalipsis capítulo 12, verso 5 nos da a entender en el misterio del reino de los cielos. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Fue arrebatado para Dios y a su trono, y nuestro Señor Jesucristo surge victorioso del sepulcro y es arrebatado hasta los cielos, hasta el mismísimo cielo, en el tabernáculo donde habita nuestro Dios, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre Celestial, y ahora Él reina. Y aquí la profecía se cumple. Hasta este momento, Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al verso 5, es una profecía cumplida, pero que está sentando las bases para que nosotros podamos entender el mensaje completo de todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Le vamos a invitar a que la próxima semana no se lo pierda. Vamos a ver todo el capítulo completo, la segunda parte de la mujer y el dragón, en esa lucha que ya había iniciado desde antiguo, desde el tiempo de Israel, y que ahora en este tiempo esa mujer la vamos a identificar perfectamente. Ahora sigue luchando la buena batalla de la fe. Solamente lo quiero dejar con este sabor de boca. Nuestro Señor Jesucristo surge victorioso como vencedor, como victorioso, y ahora a la diestra de Dios nos hace la siguiente invitación. Apocalipsis capítulo 3, verso 20
y verso 21. Para todos los que estamos escuchando esta meditación, bautizados y no bautizados, para todo aquel que está a la puerta. ¿Se acuerda cuál es la puerta? La puerta del evangelio, la puerta de la fe, la puerta de la predicación. En la mañana nuestro hermano Juan Martínez decía, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que al escuchar la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos lo está diciendo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La invitación de nuestro Señor Jesucristo es que escuchemos su voz. Y ponga atención, verso 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. ¿En dónde, hermano? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y así como esta profecía nos ha dado este entendimiento de cómo nuestro Señor Jesucristo nace de la casa de Israel y Satanás desde entonces ha combatido a Israel, ha combatido el plan de salvación, ha combatido a nuestro Señor Jesucristo, también nos combate a nosotros. Pero el Señor nos dice, estas cosas yo te digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Si yo he vencido al mundo, tú también puedes vencerlo. No importa la aflicción, no importa lo difícil de la situación, la invitación es que nuestra fe no falte, que aprendamos a abandonarnos plena y totalmente en las manos del Señor. Si el Señor es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Como venga la vida, aprendamos a serle fiel al Señor, aprendamos a confiar en su bondad y en su misericordia. El Señor tiene tiempos perfectos. ¿Qué irá a suceder? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que en su amor y misericordia, Él nos está encaminando para ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos. Por eso, en esta noche yo quiero decirle, no importa lo que nos toque vivir. Romanos capítulo 8, del verso 35 al verso 39. No se aparte, hermano, porque eso es lo que el enemigo quiere que hagamos, que nos alejemos, quiere que nos enfriemos, quiere que ya no asistamos a los cultos, quiere que ya no escuchemos la palabra de Dios, quiere que ya nos desentendamos de la iglesia. ¿Para qué? Si solamente te están pasando todas estas cosas. Pero recuerde usted el pacto que se firma en las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo le dijimos al Señor, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, queremos serte fieles. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. La invitación del Señor, antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Porque cada vez que en tribulación nuestra confianza, nuestra fe está firme, salimos victoriosos. Verso 38 y 39, por lo cual estoy cierto, si nos mantenemos firmes, mi hermano, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo,
ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni el diablo, ni sus ángeles nos podrán apartar si nosotros permanecemos firmes en la fe que ha nacido en nuestro corazón. Así que, hermano, como venga la vida, dígale al Señor: yo me abandono en tus manos, auméntame la fe, que la fe no falte. El que venciere, dice nuestro Señor Jesucristo, yo también le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi deseo para usted, que sea de los victoriosos de la fe, que nadie lo aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espero que el Señor le bendiga, hermano. Paz a vosotros.